Bueno, Javier, tenemos como siempre nuestras consultas que le decimos a nuestros oyentes que estamos encantados de asesorarles. Hombre, un poco por encima, evidentemente, adaptamos la respuesta a la radio, hay que contarlo todo como mucho más rápido, pero nosotros, si tienen alguna duda nuestros oyentes, nosotros les recomendamos Jiménez y Asociados, este bufete de abogados especial, tienen diferentes especialidades, y a nuestro Javier, que ya ha venido varias semanas, que estamos encantados porque da muy bien en cámara, también te lo digo, que esto ayuda mucho, Javier. Tu especialidad es lo civil. Sí. ¿Qué es esto de lo civil? Así, andando, así a pie de calle. Pues al final, casi todos los problemas que tienen las personas de a pie acaban siendo civiles. Tú tienes un montón de amigos que le dicen, oye, Javier, ya que está... Ya que está es algo recurrente. Sí, suele pasar. Esto es como cuando tienes piso en Marbella y te llama una prima de Soria. ¿Tú te acuerdas de mí? Dice, pues no caigo, pues soy prima tuya. Porque Y se acerca el verano, ¿no? Pues es lo mismo. O la niña que toca el piano, niña toca el piano. Pues cuando tienes un amigo que es abogado, siempre hay alguien que te pide, oye, asesórame. Bien, pues es un poco así porque hay muchísimas dudas y muchas cosas. Bueno, tenemos algunas consultas, siempre muy, muy variadas, y esta es la pregunta ya directamente a Hierro. Vamos a comenzar. ¿Tiene derecho a una indemnización el propietario afectado por la instalación del ascensor en su comunidad? Es decir, que se supone que no tenían ascensor y sí, ahora... Es una pregunta muy recurrente en las comunidades de edificios antiguos que se están instalando muchos ascensores por razones de movilidad. Las personas, al final, esa persona que se compró en los años 70, años 60, 80, una vivienda y a día de hoy necesita por movilidad un ascensor, pues la comunidad al final va actualizándose por estas medidas. Y es una pregunta que se da mucho. Afecta en muchas ocasiones a muchos propietarios, sí, porque la mayoría de los edificios, ya sea en Marbella como en otros municipios, sí, se ve que al final no hay hueco para el ascensor. Entonces, ¿qué se hace? ¿Es imposible instalar un ascensor? No, no es imposible. Hay medidas para hacerlo, pero en ocasiones lo que pasa es que se detraen metros de vivienda a esos propietarios. Vaya, y claro, nos llegan al despacho alarmados diciendo... Me van a quitar el dormitorio. Me van a quitar... ¿El cuarto está? Exacto. A ver, lo primero, así rapidito, sí. Es verdad que todas estas cosas tienen todo su porqué, su razón, pero bueno... Bloque de 4 pisos que no tiene ascensor. Y la señora del cuarto, por tema de movilidad, solicita a la comunidad que pongan un ascensor. Y la comunidad se reúne y dicen que no. Y esta señora se va al juzgado y pone una denuncia. ¿Por ley tiene derecho a que se instale? ¿Se puede obligar a una comunidad a poner un ascensor? Habría que estudiar el caso por caso, como siempre decimos, pero en su mayoría sí, porque son razones de movilidad. Todos los edificios tienen que hacerse accesibles. Entonces, si la ocasión lo merece y además el supuesto de hecho es el que plantea también la norma, no habría ningún problema. Es decir, que la ley ampara a esta persona que tiene esa necesidad. Es verdad que, claro, la gente suele decir que no por cuestión de dinero y por cuestión de que a lo mejor no hay sitio. Y se han dado casos de que el juez ha obligado a expropiarle unos metros a cada... ¿Se ha dado el caso? Además, la norma lo contempla y contempla también la indemnización de ese propietario, que es a lo que nos vienen muchos propietarios a decirnos, me han quitado esto, ¿yo qué puedo hacer? Pero es un derecho, por lo cual tú tienes que reclamarlo. Entonces, al tener que reclamarlo, vienes al despacho, te asesoras, ves cuánto se calcularía esa indemnización, porque hay que calcularla y justificarla, obviamente. A ver, Javier, que creo que has dado una clave que mucha gente no sabe. Cuando tú tienes derecho a una indemnización, al tener derecho, si no la reclamas no te la dan. No es automático. Esto es como lo de las cláusulas suelo, o sea, se ha regulado una ley en el que se prohíbe la cláusula suelo y ahí se queda. Y hay mucha gente que no la ha reclamado. ¿Que tienes derecho? Sí, pero tienes que pedirla. O sea, no te van a venir a tu casa, llama a la puerta, mire usted señora, venidme a traerle lo suyo. No, es que hay que pedirlo. Es decir, con el tema de la indemnización, que te han quitado unos metros para poder instalar un ascensor en tu comunidad, ¿hay que pedirla? Hay que reclamarlo, sí. ¿Y si no la reclamas? Si no la reclamas, pues te quedas así. Y además, por el paso del tiempo, se pierden los derechos. O sea, que esto también prescribe. Sí. Vale. Hay mucha gente que no lo sabe, o sea, no se entera, ¿no? Obviamente, claro. Pero tiene derecho a indemnización. Tiene derecho a indemnización. Que no creo que sea mucho.
Hay que calcularla, es decir, si por ejemplo lo que tenemos que hacer son cosas muy obvias, hay que hacer un informe y luego ver a cuánto está el metro cuadrado en la zona, por ejemplo, luego si hay una habitación que ha quedado sin uso porque fuera un cuarto baño, fuera una cocina, fuera algo así, pues esa estancia habría que reconstruirla en otro sitio de la casa porque es esencial para una vivienda. Claro. Pues ese coste de reconstruirla también tendría que afrontarlo la comunidad. Y hay casos, por ejemplo, en el que si la vivienda está arrendada, solo por las obras ya tendría derecho el inquilino a un detrimento en la renta, con lo cual eso que deja de percibir el propietario también sería reclamable. Muy interesante, muy interesante. Se me ha pasado, se me ha ido lo que te iba a preguntar. Claro, esta indemnización, ¿quién la paga? La comunidad. La comunidad. Es que la comunidad somos todos. Así que parte de esa indemnización también se la pagará él. Bien, está claro. Bueno, ¿qué pasa si, bueno, en esa comunidad de vecinos hay locales comerciales en los bajos? ¿Están obligados estos locales a contribuir en los gastos de instalación del ascensor? Porque claro, el del local no necesita el ascensor. Otra pregunta clásica en las comunidades, tiene un cliente que tiene un local en la planta baja y ese edificio le plantea en la Junta que va a poner un ascensor. Y me pregunta, pero yo no uso el ascensor, ¿tengo que pagar ese ascensor? Pues la respuesta es sí. Sí, está obligado. Sí, estás obligado a pagar el ascensor, además el Tribunal Supremo en numerosas sentencias ya lo ha confirmado. Lo que no estarías obligado es a pagar es el mantenimiento de ese ascensor. Vale. Pero sí la instalación. Sí, la instalación. Sí, son razones que al final tiene un impacto también beneficioso, no solo para los que van a coger el ascensor, sino para el precio del metro cuadrado, y eso también repercute en el precio cuadrado del local. En tema de comunidades, ahí es verdad que hay muchos perfiles y muchos flecos que se quedan colgados. La típica vecina que vive en el bajo que te dice, yo es que no tengo que pagar el mantenimiento del ascensor. Y yo que vivo arriba del toldo digo, yo tampoco voy a la piscina y sin embargo tengo que pagar los gastos de mantenimiento. Todo eso viene vamos a decir, regulado en nuestra escritura. Para nuestra obligación para contribuir con el porcentaje con el que tenemos que contribuir por metros cuadrados. Las fuentes a las que tenemos que acudir si tenemos un problema en la comunidad son la Ley de Propiedad Horizontal, los estatutos de la comunidad y en última instancia, si hiciera falta, nuestro Código Civil también tiene una legislación muy amplia para los casos que hiciera falta, pero con la legislación específica que es la Ley de Propiedad Horizontal y con los estatutos de la comunidad ya serían. ¿Una comunidad puede hacer un artículo en contra de la Ley de Propiedad Horizontal? En principio no debería. O sea que digamos la comunidad es como si fuera la Constitución y debajo de la Constitución están las leyes. O sea que la ley pueden complementarla, pero ir en contra de ella no. Bueno, muy bien explicado. Bueno, y vamos a uno más, porque ahora nos vamos a hablar del tema del arrendamiento. Aquí en Marbella es verdad que como tenemos muchas propiedades en alquiler, alquilamos, deberíamos estar más al tanto de qué dice la ley con respecto a esto. La pregunta es, cláusulas nulas habituales en los contratos de arrendamiento de la vivienda. Es decir, que a ti te pueden hacer un contrato de alquiler y el propietario, que es muy espabilado, te pone todas las cláusulas que habidas y por haber, que no tienen por qué ser legales. El hecho de que estén ahí no significa que se puedan cumplir. ¿Nos referimos a esto? Exacto. Pues ¿cuáles son esas cláusulas que en teoría que son, ¿cómo se dice cuando dice de hecho, no? Infacto. Son nulas de pleno derecho. Que son eso, nulas de pleno derecho. ¿Cuáles son? Sí, me gusta que me hagas esta pregunta porque hemos tratado temas de arrendadores y es verdad que hay otra parte que también se merecen su protección y que tratemos sus temas en este programa. Y en este caso nos vamos a centrar en los arrendatarios, es decir, los inquilinos de esas viviendas. Esos inquilinos que van a alquilar una vivienda para uso siempre de vivienda habitual, estamos hablando. Porque no es lo mismo tener un contrato de vivienda habitual que un contrato de uso distinto de vivienda, de local. La normativa es diferente. Vale. Y se protege de diferentes maneras, porque siempre es verdad que ya en la misma norma ya lo declara diciendo que necesitan una especial protección porque es tu casa, es tu hogar. Y estás en una posición desfavorable frente al arrendador. Entonces nos vamos a centrar en los alquileres de viviendas habituales, donde se supone que es nuestra casa, que no es ni de vacaciones, ni para 3 meses, ni nada de eso. A ver, en primer lugar, cuando en tu contrato ponen que los gastos de conservación de la vivienda los vas a tener que pagar tú.
Que hay gente que los pone. Los pone. Es muy habitual. Eso, muy habitual. por ejemplo, un ejemplo, transferencia, responsabilidad de la Arrendador respecto a los gastos de conservación de la vivienda. ¿Qué es un gasto de conservación? Una puerta, cambiar la puerta. Los gastos de conservación son los gastos que para conservar la estructura de la vivienda en buenas condiciones haría falta ese gasto. Entonces, lo normal es que digan, no, como tú estás viviendo, tú te haces cargo de todo el mantenimiento de la vivienda. Si se cae, se rompe el suelo, una losa en el suelo, si se rompe, tú te encargas de cambiarla. Siempre y cuando sea por el uso normal. Si es un uso anormal o es responsabilidad tuya, pues te tendrás que hacer cargo. Pero ya responsabilizarte de toda la conservación por el mero hecho de firmar un contrato, eso es lo que es nulo de pleno derecho. Ahí me da la sensación, Javier, que ahí es donde hay que ir a juicio para demostrar que el uso ha sido normal, o que el que estaba muy viejo y se ha roto por el uso normal, otro no, esto estaba bien. O sea, ahí es donde empiezan los problemas. Pero al no asesorarse, lo que pasa es que ves que lo has leído en el contrato y dices, bueno, si lo pone en el contrato será que está bien. Hombre, porque lo he firmado. Claro, y ahí es donde acudimos a esta nulidad de cláusula. Perfecto, ¿vale? Esa es una de las más habituales, Vale. pero hay más. Otra, por ejemplo, el libre acceso del arrendador a tu vivienda. O sea, que tiene una copia de las llaves de tu casa y entra cuando quiera. Es muy habitual tener una estipulación donde dice que vas a permitir que el arrendador entre a tu casa siempre que quiera ver que la casa está bien. Que quiere saber si la conservación de la casa es la adecuada. ¿Esto es habitual, Javier? Es muy habitual. Madre mía. ¿Esto por mucho que esté firmado en el contrato? Nada. No Tu hay vivienda y la inviolabilidad del domicilio también lo protege.